Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En los últimos días se ha dado la circunstancia de que he dado unas pequeñas charlas informales a diferentes grupos de amigos que me pedían sobre la atención. Parece que es un tema que preocupa a la gente. La última de estas charlas fue en un evento público, abierto. Grabé un vídeo, pero ha salido mal. Ha salido el audio muy mal, con lo cual decidí no subirlo porque me pidieron que querían tener copia de esa conversación. A pesar de que era una charla muy informal, o sea que no se trata de ser una charla académica, sino eran unos comentarios, de unas notas que yo había estado haciendo últimamente. Aún así insistieron que les gustaría tenerlos y me pidieron que los subiera al Facebook y al YouTube. Eso hice, pero el audio era malísimo. Así que, con vuestro permiso, voy a reproducir a continuación los elementos fundamentales de esa, insisto, charla informal, tópicos generales sobre la atención que podrían ser útiles en el momento actual. Así que, sin más dilación, paso a repetir de forma genérica aquellos comentarios. Bueno, pareciera que si hablamos de la atención es para decirle a la gente que atienda. Tienes que atender. Ya el planteamiento no me gusta. Esto del tener que, eso de decirle a la gente que sume una nueva responsabilidad, una nueva obligación a su vida, no acababa de gustarme, ¿no? Así que dándole vueltas, mientras preparaba estos pequeños apuntes, dije, vamos a plantearlo de otra manera. En realidad, atendemos demasiado. No te estoy planteando que trates de atender en la vida cotidiana, no. Yo creo que nos pasamos todo el día atendiendo. ¿Cómo es eso? Sí, fijaros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra mente está ocupada, o bien por estímulos internos, por divagaciones, ahí vamos atendiendo que tengo que hacer esto, luego voy a hacer esto, otro, que no se me olvide. Ay, ayer me ocurrió una suerte de ruido y parloteo constante que cautiva nuestra atención. O bien vamos por la calle y un estímulo, otro estímulo. Según los especialistas, a lo largo del día hay 6.000 estímulos publicitarios. Cada 10 segundos hay un estímulo. Estamos constantemente, parecemos como en la feria, ¿no? Que el muñeco de la feria, mirando a Pablo, mirando a Pablo. Así que, si os parece, podríamos decir que nuestra atención está siendo captada, vamos a decir, por intereses espurios, está siendo, de alguna manera, cautivada, ¿no? Nuestra atención es capturada. De alguna manera somos abducidos por tanto estímulo. Estamos viviendo en una época en la que, para algunos pensadores antiguos, el hombre es sujeto de circunstancias que van tirando constantemente de él. Bien internamente, bien externamente, nuestra atención es cautiva, abducida. Bueno, así que desde esa perspectiva podríamos decir que atendemos mucho, que estamos constantemente atendiendo. Entonces ya no se trata de decir tienes que atender, sino que ahora lo que nos vamos a plantear es tienes que atender mejor. O bien, como quieras decirlo, tienes que diferenciar tus formas atencionales, tienes que convertirlas de alguna manera, no que te cojan a la conciencia, sino que la conciencia vaya hacia los estímulos. Bien sea internos, quiero pensar, eso sería pensar lo contrario,
sería divagar o quiero atender a esa cuestión. Entonces yo voy hacia el mundo. No es el mundo externo o interno el que coge mi atención, sino es mi conciencia la que se dirige hacia el mundo, en una suerte de foco. Lanzo un foco que puede ser más amplio o más concentrado, puede ser externo o interno, o como veremos luego al mismo tiempo externo o interno, en el caso de la autoobservación, pero la característica es la conciencia. La conciencia se dirige hacia los estímulos. Así que no sé si estamos entendiendo bien de lo que estamos hablando. Vamos a ver, bueno, por supuesto, estamos hablando de que esto de cambiar esa forma de atención, a atender, vamos a ver ahora, atender a esto que estamos sugiriendo, tiene muchos beneficios. Bueno, no tenemos aquí mucho tiempo para hablar sobre todo ello, pero vamos a ver cómo se reduce la ansiedad y la depresión gracias a la atención. Vamos a ver cómo mejoramos nuestros niveles de sueño. Eso es muy importante en una época que en este país 4 millones de personas están tomando pastillitas para dormir. Vamos a aumentar nuestra eficacia en el mundo. Vamos a ser más felices. Eso la atención nos lleva, la atención plena, a vivir aquí y ahora. Vamos a ver cómo nuestro nivel de felicidad aumenta. Vamos a estar más relajados. Vamos a estar más en nosotros mismos. Podríamos ver entonces que eso de atender no es un tema moral, hay que atender, sino que es un tema desde este punto de vista de eficacia. Atender tiene beneficios. Lo digo porque como estamos acostumbrados a traducirlo todo a nivel de eficacia, parece que en este sistema tenemos que sacar, tienes que ganar, tienes que, bueno, pues vamos a ganar en este caso eficacia, tranquilidad, etcétera, etcétera. Bueno, por otra parte, vamos a pasar de esta atención dispersa, este saltar de una cosa hacia otra, de este afuera adentro, vamos a saltar de esta suerte de introspección en muchos casos, que uno está ahí como metido en sus cosas. Vamos a saltar de ese, en el caso de introspección llevado un poco radicalmente, vamos a salir de ese ensimismamiento. Sabemos que hay mucha gente que está ocupado todo el rato hacia adentro, están ensimismados. El caso contrario es la alteración. Con lo que vamos a proponer con la atención vamos a salir de la alteración, estar agarrados por los estímulos externos. Estamos alterados fuera de nosotros mismos. Bueno, todos estos temas nos van a permitir de una vez por todas empezar a saber de lo que estamos hablando cuando decimos pensar, que no divagar, pensar es seguir una idea estructurada como un método, divagar es cuando va saltando de tema a tema. Vamos a aprender a reflexionar, ya que vamos a atender hacia un objetivo y no vamos a salir de allí, sino vamos a pensar ese objetivo y le vamos a dar vueltas específicas al objetivo. Vamos a aprender a meditar. También ahora está de moda, aunque no sea este el caso, no vamos a hablar ahora de meditación, pero también es otra de las ventajas. Y por supuesto, vamos a aprender a pensar. Así que, un poco creo que de esta manera estamos encuadrando el tema de la atención, con sus beneficios y con sus características y lo que no es la atención. Eso de ser llevado por los intereses. Por cierto, la mayoría de ellos generados por el sistema, ¿no? Hay que tener más dinero, hay que tener más prestigio, hay que tener más poder. Bueno, esta especie de zanahoria que nos coloca el mundo en el que vivimos para constantemente cabalgar sin llegar nunca hacia ese objetivo, ¿no? Entendemos de lo que hablamos, ¿no? Insisto, esto del sistema y los valores del sistema que vamos de alguna manera aprendiendo desde pequeñitos por ósmosis y que confundimos con nosotros mismos, ¿no? Que llegan a convertirse en imágenes hipnagógicas, es decir, como dicen los especialistas, que son como hipnosis, ¿no? Con una fuerza tremenda, ¿no? Tanto es así que muchas base del sufrimiento está
por no conseguir esas imágenes sinagógicas. El sueño americano, sí, el sueño americano, ¿cuántos llegan al sueño americano, compañero? Si ese mismo sistema dice que el segundo ya es el primero de los perdedores, hay que ser siempre el primero, es muy cansado, muy tenso, muy autohipnótico, muy sufriente. Y parece ser que con eso la atención vamos a poder meterle mano al asunto. Entonces, la atención sería, prácticamente hablando, el foco con que nosotros vamos a ir iluminando al mundo, externo o interno. ¿Ves? Nosotros lanzamos la atención, o dicho de otra manera, esa atención errónea, espuria que tanto utilizamos, la vamos a convertir, la vamos a depurar en otra forma, en la atención propiamente dicha, y vamos a empezar a movernos por la realidad. Vaya, la realidad, otro tema tremendo. ¿De qué realidad estás hablando? Un amigo mío decía, ¿de qué realidad habla? ¿De la del hombre enfebrecido con 40 y pico grados de fiebre? ¿De esa realidad? ¿O me estás hablando de la realidad del temeroso? ¿O me estás hablando de la realidad ese que está totalmente hipnotizado por el sistema dinero, 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 que para él la única realidad es el dinero? Hombre, hay otras realidades mucho más bonitas, pero tampoco mucho más reales, que la del hombre enamorado. No sé qué. O me estás hablando del hombre exaltado, o del pasional, o del violento, aquel que se dedica a luchar contra todos, incluso contra sí mismo. Claro, ya otro concepto que debemos precisar, la realidad. Uf. Bueno, hubo una persona que se llamaba Buda, Siddhartha Gautama el Buda, que 450 años antes de Cristo, en un sutra, una especie de charla que tenía con sus muchachos, hablaba del Satipatthana. En el Satipatthana, permíteme esta digresión, luego te voy a explicar por qué la hago. El único camino para la purificación, dice, es los 4 fundamentos de la atención. Atender, para él es fundamental. Si no hay atención, no puedes llegar a conseguir la purificación, convertirte en un iluminado. Él habla de esa manera que habla el budismo, ¿no? O sea, oh, venerable señor, ¿cuál sería la manera de llegar? O no sé qué. Toda esa manera muy budista, yo la traduzco a un lenguaje más cotidiano, más así entre nosotros. En total, que le preguntan, oye, ¿cuál es la papa? ¿Cómo es esta la historia? Y él les dice, mira, la papa es atender las 4 fundamentos de la atención, que es atender al cuerpo, a las sensaciones, a la contemplación de la conciencia. Y si no, no vas a ninguna parte. O sea que, además de la atención simple hacia las cosas, si yo fortalezco esa atención, que la voy haciendo constante, llega un momento en que también me doy cuenta de mis mecanismos de conciencia. O sea, no solamente de lo que atiendo, sino de mis intereses, de mis objetivos. Como que la atención se desplaza un poquito hacia atrás, se desplaza, eso se llama autoobservación. Vaya, además de atender, observo al que atiende. Observo al que atiende. Autoobservación. Vaya, como si se hubiera tenido que interrumpir. Ay. Bueno, observo al que atiende. Eso se llama autoobservación. Eso ya es un nivel un poquito más intenso de la atención. Ya no solo atiendo. Entonces, gracias a esa autoobservación, me vas a permitir, por eso el Buda se lo recomienda a sus muchachos, vas cayendo en cuenta de lo ilusorio. Seguramente que si te atiendes, te darás cuenta de cuáles son tus problemas. Vas a ver que estás constante. De lengua va la muela que duele, ¿no? Tu cabeza va a estar preocupada o tu atención, tu conciencia va a estar preocupada de las cosas que le duelen, que le preocupan. Que si el trabajo, que si la economía, que si el objetivo X, que si. Y ahí, si vas tomando nota,
te vas a dar cuenta de cuáles son tus intereses y te vas a dar cuenta de cómo el sistema te condiciona en tu mirada. Esa mirada que ni siquiera es objetada en la vida cotidiana gracias a la atención, caes en cuenta que está tirando de tu nariz. Que si el prestigio, que si el poder, que si el sexo, los valores del sistema están constantemente desde que te levantas hasta que te acuestas preocupado con el asunto. Bueno, Buda le dice a sus muchachos, si quieres comprender la ilusoriedad del sufrimiento, tendrás que ver la ilusoriedad de tu conciencia. Así que claro, Buda era un hombre interesante, le dice a sus muchachos que atiendan desde siempre. Entonces vas a atender tus intereses, vas a atender tus temores, vas a saber quién eres. El autoconocimiento surge por medio de la atención. Así que decimos, ¿de qué realidad hablas? Tú mismo irás comprendiendo qué es la realidad. Porque a lo mejor nos encontramos en un mundo en el que la realidad deja mucho que desear. Esa realidad, el pensamiento único que se encarga de decirnos la realidad es... Bueno, un momento, vamos a ver si la realidad sinceramente es o no es, ¿no? Eso dependerá de uno mismo, de su atención. Vaya, entonces, gracias a esa atención simple que hemos fortalecido y que se ha convertido en una autoobservación, nos estamos dando cuenta. O una pregunta, otro paréntesis. ¿No hay ahora por ahí una disciplina que viene de Estados Unidos que se llama mindfulness o fullness o como le llamen estos, que trabajan con la atención también? Sí, ahora está de moda eso de que cualquier ejecutivo se dedica al mindfulness y trabaja con la atención. Bueno, la atención que ya hemos visto que no es un invento americano, a pesar de que se llame en inglés mindfulness, sino que es un tema ya que viene de la época del señor Buda. Vamos a encontrar que, y no quiero entrar ahora en polémicas, eso del mindfulness no es lo mismo de lo que estamos hablando. ¿Cómo que no? Ellos también hablan de la atención. Sí, pero para ellos el mindfulness, la atención es un instrumento que van a utilizar para ser el mejor en su oficina, para conseguir sus objetivos, para ser, es decir, de alguna manera para reforzar el sueño americano y los valores del sistema. De eso no hablaba el Buda y no te estoy hablando yo. Y aquí te pediría que atendieras un momento. Para mí la atención no es una herramienta, la atención es una actitud en la que te colocas desde que te levantas hasta que te acuestas. Esa es la diferencia. Por medio de la atención sí vas a ser más eficaz, pero en la vida diaria vas a darte cuenta de qué dificultades tienes con el autoconocimiento, vas a aprender mucho de ti mismo, te vas a dar cuenta de los valores del sistema, vas a ir evolucionando, vas a ir transformándote y vas a hacer una vida más plena. Una atención plena te lleva a una vida plena, el aquí y el ahora. Cierro el paréntesis. Bueno, ya sabemos que eso del mindfulness no es de lo que estoy hablando, sino que yo te estoy hablando de la atención. Que por cierto, la atención, el primero que habla es Buda para conseguir un estado interesante. Él te dice, pero eh, perdón, de la atención también te hablan mucho. Si te fijas, ya los estoicos, también entre los griegos, te hablan de la atención y la vida plena. Era fundamental. Lete a Séneca y verás que también ellos lo recomendaban. Claro, los estoicos como modelo de filosofía, de filosofar en el año 400 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, lo dicen en griego. Yo no sé griego, pero ellos le llaman prosoqué. El prosoqué es esa atención constante cotidiana. Para ellos, fundamental. Pero no solo ellos, si te vas fijando, los místicos, fíjate qué gracioso, los místicos, Teresa de Ávila habla de la atención, Ignacio Loyola en sus famosos ejercicios habla de la atención, los sufíes hablan de la atención, los grandes hombres hablan de despertar, ¿despertar a qué? A una realidad diferente. Ah, entonces me voy a quedar lindo, no, te vas a dar cuenta que hablan de la atención. Los esicastas, a mí me encantan los esicastas últimamente. ¿Quiénes esos? ¿Quiénes son? Son estos antiguos, bueno, son los místicos posteriores a Cristo, que en Oriente los esicastas hablan del silencio interior, de la atención, bueno, los monjes del Monte Athos, todos ellos
vieron que la realidad depende de la mirada y que esta mirada, creencias, estado de ánimo, forma mental, educación, viene muy condicionada por nuestra educación y por nuestra forma mental, nuestra manera de pensar, del sistema donde estamos. Y todo eso iré cayendo en cuenta de ello gracias a la atención. Por eso estos grandes hombres dicen que hay que atender también. Como veis, esta atención que parece una chorradita, no lo es fundamental. A mí me gusta mucho un filósofo bastante vilipendiado, al que yo respeto mucho, que se llama Friedrich Nietzsche. ¡Oh! El padre del fascismo, el nazismo. ¡Ah! Nietzsche, Nietzsche, qué malo es. Bueno, leamos un poco a Nietzsche y dejemos de fastidiar. Nietzsche critica a un modelo de hombre mecánico condicionado por el sistema y habla de la necesidad de superar a ese hombre. Él le llama por medio del superhombre. Y él habla en Filosofando a martillazos, en el caso de los ídolos, o de los dioses también, como se ha traducido, se dice que se ha de aprender a ver. Qué interesante. Yo cuando vez que oigo esa expresión, se ha de aprender a ver, ver la realidad. Porque la realidad, si yo no tengo en cuenta cómo la condiciono en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira, si no me doy cuenta de cómo la tiño con mi mirada, con mis intereses, entonces eso que hablamos antes de la realidad, si no me doy cuenta, por eso no puedo entender eso de aprender a ver de una manera nueva, de una manera limpia. Interesante. Entonces eso decía Nietzsche, filosofando a martillazos. Se ha de aprender a ver, se ha de aprender a pensar, se ha de aprender a hablar y escribir. Ese debe ser el nuevo hombre. No el superhombre nazi, sino el nuevo hombre. El hombre ha de ser superado por el superhombre. El hombre mecánico ha de ser superado por el hombre despierto. ¿Por qué? Me acordaré también, vaya, de nuestro amigo George Ivanovich Gurdjieff. No sé si habéis visto algo de Gurdjieff, un personaje muy interesante que hay por ahí, también todo el tiempo dándole a la atención. Un filósofo coreano, de los modernos ahora, llamado Jung Chut, habla de la vida contemplativa. Ah, que tenemos que estar todos así. No, no, no. La vida contemplativa para este filósofo coreano, que también menciona Nietzsche, es contemplarla de manera nueva, de manera diferente. Hay que educar de nuevo nuestra mirada y contemplativa atención. Bueno, no me voy a enrollar más. Solamente esto, en esta pequeña charla informal, en esta charla medio impresionista, traigo estos temas para rescatar de alguna manera del olvido y de ese limbo de los justos a la atención. Eh, Intentemos superar ese estado en el que estamos todos normalmente de sistema nervioso débil, con nuestra dificultad de concentración, con una atención dispersa, con una divagación errática, con una tendencia a la autohipnosis y la autocomplacencia y temerosos. Intentemos superar eso para trabajar con la atención. O sea que mi píldora no es una píldora química, es una píldora atencional. Si lo trabajamos, si lo miramos, a lo mejor nos sirve y nos es adecuado. Bueno, con estos planteamientos sencillos y simples que no intentan ser eruditos ni mucho menos ni exhaustivos, me dirigía en estas charlas que comentaba al principio a grupos de amigos que me pidieron que volviera a recordar todo aquello. Pues bueno, aquí está recordado y al que le sirva que lo utilice. Y al que no, pues no pasa nada, porque tampoco he dicho tantas cosas, así son tres generalidades, pero que tal vez bien aplicadas nos puedan ser útiles para la vida diaria. Por lo demás, todo bien. Muchas gracias.